Buenas tardes, apreciados estudiantes. Primeramente, pues agradecerles que estén presentes en la sesión de clase del día de hoy. De igual forma, como lo hemos hecho en clases anteriores, vamos a mantener los micrófonos silenciados. Si alguno de ustedes de pronto quiere hacer alguna intervención, lo habilita y nuevamente lo dejamos en silencio para que no haya alguna interrupción. Hoy vamos a trabajar la segunda clase del módulo número 4. Cuando ustedes ingresen a sus plataformas, por favor no olviden que deben buscar el módulo 4 y vamos a trabajar la tarea número 2. Recuerden irse directo a las tareas para que pues, puedan, digamos, trabajar de una manera óptima. Algunos entran por lecciones y la parte de las lecciones les causa de pronto enredo en el manejo de la plataforma. Entonces recuerden que deben ingresar es por las tareas. Para esta semana desarrollaremos pues una actividad que va unida a la de la semana anterior. Recuerden que la semana anterior nosotros trabajamos dos archivos, uno en Word y un archivo en Excel. Entonces, la primera actividad o la primera tarea, el primer ejercicio que vamos a hacer es descargar esos dos archivos. Si ustedes los dejaron guardados en sus equipos, pues lo que iríamos a hacer es abrirlos. En este caso yo voy a tomar como punto de referencia alguno de los que pues se enviaron la semana pasada. Y con ellos dos es que vamos a hacer el trabajo, vamos a desarrollar la actividad de esta semana. Entonces, recuerden que para resolver esta tarea, ustedes van a ingresar a la tarea de la semana 2 del módulo 4. Entonces, aquí ya les he dejado un mensaje previamente donde les digo que vamos a realizar la segunda tarea. La tarea de hoy se llama combinación de correspondencia entre los archivos que se trabajaron la semana anterior. Entonces, por eso me voy a devolver para descargar esos archivos. Entonces, recuerden que esa tarea pues la enviamos aquí a la número 1 donde decía archivos mixtos, así la llamamos la semana anterior. Entonces, voy a abrirla para poder trabajar con esa información. Aquí yo voy a tomar como punto de referencia algunos de los envíos que hicieron ya pues los compañeros. Entonces recuerden, la semana pasada trabajamos la carta y trabajamos la carta que se diseñó en Word. Yo voy a tomar esta para la explicación de la clase de Word. Y vamos a descargar el archivo que se llama base de datos. Aquí yo voy a tomar estas como ejemplo, pero recuerden que ustedes hicieron sus propios envíos en este mismo espacio. Entonces, por favor, van a descargar los dos archivos, así como yo lo estoy haciendo ahora. Pues para descargarlo simplemente le van a dar dos clics al archivo, les va a aparecer así como ustedes lo ven ahora en pantalla. Cuando lo tengan así, van a ir a dirigirse aquí a esta flechita que está en la parte derecha superior al lado de la opción de cerrar. Entonces le dan clic a esta flechita. Esa nos sirve para descargar el archivo. Observen que al dar clic aquí, de manera automática, el archivo se empieza a descargar en la parte del borde inferior del computador. Entonces, vamos a abrir primeramente esa base de datos o este archivo en Excel. Damos clic aquí sobre esta flechita y decimos abrir. La semana pasada el archivo que trabajamos pues tenía únicamente dos columnas. Ahí ya está abriendo. Tenía dos columnas, una para los nombres y una para los teléfonos. Entonces, esta semana, ahí en ese mismo archivo, vamos a digitar 3 columnas más. Ya les voy a mostrar qué información agregamos ahí. Ahí está abriendo el archivo.
Bueno, cuando ya ustedes puedan descargar el archivo, que es así como lo están viendo ahora en pantalla, y ya se descargó. Recuerden que la semana pasada trabajamos esto, o sea, con esta información, agregamos unos nombres, agregamos unos teléfonos. Entonces, para esta semana, en la guía, ustedes van a encontrar que van a tener que adicionar 3 columnas más en este mismo archivo. Y ya les voy a compartir la guía para irnos pues como ubicando mejor. Esta es la guía de esta semana, donde vamos a realizar finalmente el proceso de combinación. Entonces, el punto número 1 consiste en descargar los 2 archivos que trabajamos la semana anterior. O sea, como ustedes observaron que yo lo acabé de hacer. Inicialmente vamos a trabajar en el archivo que está en Excel, agregando estas 3 columnas con información, como ustedes lo observan acá. Yo los voy a copiar y los voy a pegar para agilizar un poco el proceso. Bueno, voy a tener que digitarlos porque el archivo no está editado. Bueno. Entonces, aquí vamos a agregar el campo de dirección, un campo de código y un campo de ubicación. Recuerden que, por favor, que seguimos trabajando sobre la actividad que iniciamos la semana anterior. O sea, la semana anterior trabajamos 2 columnas, la del nombre y la de los teléfonos. Esta semana en la guía está planteado que vamos a agregar 3 columnas más con un código, una dirección y un concepto de ubicación. Entonces, aquí yo voy a trabajar con unos datos. En la guía ustedes van a encontrar otros, pero de igual forma es para agilizar un poco el proceso. Aquí ustedes agregarán la información que esté en la guía. Bueno, en la parte de los códigos también van a agregar pues la información que está en la guía. Yo voy a agregar aquí otros diferentes a los que están allí, pero pues simplemente es por tiempo. Ustedes trabajarán con los que nos diga la guía. La ubicación voy a utilizar letras. Entonces, en este momento, después de que ustedes digiten esa información que van a encontrar en la guía, terminamos de organizar el archivo que hemos llamado bases de datos. Recuerden agregarle el rayado a la tabla y pulir pues los campos para que la información nos quede más organizada. Aquí ya finalizaría lo que corresponde al trabajo con el primer archivo. O sea, ya tenemos la base de datos lista con los nombres, los teléfonos, las direcciones, los códigos de cada cliente y la ubicación del mismo. Entonces, después de que esto ya lo tengamos organizado, simplemente vamos a guardar nuevamente el archivo. Entonces, lo voy a dejar en el escritorio almacenado para ahorita que estemos haciendo el proceso siguiente, encontrarlo de manera rápida. Voy a llamarlo base de datos final para saber qué es la que está ya terminada o completa. Guardamos. Bueno, cuando ya esté listo este archivo en Excel, entonces vamos a abrir el archivo que trabajamos en Word, que fue la carta o la tarjeta de invitación. Aquí
aquí, yo voy a tomar esta como punto de referencia. Ustedes recuerden que la semana pasada ya la trabajaron, simplemente es descargarla con la que ustedes enviaron para cumplir con la tarea número 1. Entonces, yo voy a tomar esta como ejemplo. En la guía está propuesto que como debemos agregar la información a esta tarjeta, vamos a modificar lo que es el alto de la tarjeta. Entonces, recordemos que esas opciones las vamos a encontrar en el menú diseño de página. O en el caso, por ejemplo, de que tengan la última versión instalada, como es la que está en este equipo, vamos a trabajar por la parte de disposición. Entonces, aquí de pronto si tienen el programa actualizado, que es versión 2019, van a encontrar una opción en el menú que se llama disposición. Si de pronto es una versión anterior al 2019, ustedes van a encontrar es una opción que dice diseño de página. De allí nos vamos por tamaño. Luego escogemos la opción más tamaños de papel. Y recuerden que la semana pasada habíamos trabajado con un alto de 10. Esta semana en la guía está especificado que vamos a trabajar un alto de 18 centímetros. Respecto al ancho lo vamos a dejar igual como trabajamos la semana pasada, en 21. Pero vamos a modificar solamente el alto. Entonces lo trabajamos a 18 y finalmente aceptamos. Vemos que ya la tarjeta se amplió un poco, o sea, nos dio más espacio para poder trabajar. Lo hacemos de esta manera porque vamos a utilizar la información que está propuesta en la base de datos para hacer el proceso que se llama combinación de correspondencia con los archivos que estamos modificando acá. O sea, vamos a combinar los dos archivos, el de Word y el de Excel. Entonces vamos a realizar otros ajustes. Realicemos otros ajustes aquí dentro de esta misma tarjeta. Vamos a utilizar este icono que ustedes observan aquí en pantalla. Lo encontramos en la sección párrafo. Es un icono que parece como una nota musical. Observen que cuando se activa, lo activamos simplemente dando un clic. Es este que está aquí en la parte superior. Se llama mostrar todo. Cuando lo activamos, automáticamente en la hoja sale una réplica de esa figurita, mostrar todo. Y cada palabra que yo tenga escrita le aparece un punto en medio. Ese icono lo que me ayuda es a visualmente identificar cuántos espacios estoy dejando en la hoja. Entonces, inicialmente, después de la palabra que dice señor, paréntesis a 2 puntos, vamos a dejar 4 espacios. Estos espacios los medimos con la tecla Enter, es decir, la debemos presionar. Entonces, un espacio, 2, 3 y 4. Vamos a dejar esos 4 espacios allí porque la información, cuando la estemos combinando, la vamos a ubicar en estos espacios que acabamos de dejar aquí arriba. Ahora, después de que finalicemos el primer párrafo, que es lo único que tenemos escrito, cuando finalice el párrafo vamos a agregar 2 espacios más, es decir, presionamos 2 veces la tecla Enter, como ustedes están observando aquí en este momento, en esta sección. Revisamos la hoja, que esté proporcionada. Si vemos que tiene mucho espacio, como en este caso, me queda mucho espacio de la parte de abajo, voy a aumentarle un poco al texto, al tamaño. Está en tamaño por defecto 11. Voy a subirlo a tamaño 16 para que me quede más proporcionada en la hoja. Igual ustedes le pueden hacer los ajustes que ustedes quieran, siempre y cuando la información pues quede completa en la hoja y esté bien distribuida. Recuerden que aquí debemos dejar 4 espacios que nos queden marcados con el icono mostrar todo, que ya les recuerdo que está en la parte de la sección de párrafo en la parte superior. Recuerden, aquí deben quedar 4 espacios y aquí deben quedar 2 espacios después del punto y aparte. Bueno, cuando ya esto esté listo, esto lo vamos a tomar como una plantilla.
archivos. Es decir, esta tarjeta va a ser la plantilla donde vamos a ingresar la información que está en la base de datos en Excel. Entonces, como es nuestra plantilla, la vamos a guardar. Podemos hacer el proceso completo, archivo, guardar como, la llevamos al escritorio, tarjeta de invitación, damos clic sobre la opción guardar y ya está guardada la plantilla. Ahora aquí es donde vamos a iniciar el proceso que realmente pues es relevante y el que nos va a cumplir el objetivo de la sesión de hoy, que es el proceso llamado combinación de correspondencia. Observen que necesitamos dos archivos para poder lograr el objetivo final. El primero de esos archivos es una base de datos y el segundo es una plantilla, que en este caso yo la quise llamar tarjeta de invitación. Bueno, entonces cuando ya tengamos la plantilla lista, vamos al menú que se llama correspondencia. Entonces, vamos a dar clic sobre la opción que dice correspondencia. Este menú o esta sección de correspondencia la tienen todas las versiones de Office. No importa si es 2010, 13, 16 o 19. O sea, todas las versiones de Office traen las opciones en el menú correspondencia. Cuando ya lleguemos al menú, nos vamos a ubicar en el icono número 3 que se llama iniciar combinación de correspondencia. O sea, este que les estoy señalando aquí. Hay otra forma que también la podemos usar que se llama seleccionar destinatarios. O sea, podemos iniciar el proceso por aquí también. Entonces, en este caso, yo voy a hacer el proceso paso a paso con ustedes, entonces por eso voy a escoger el icono número 3. El primer icono se llama sobres, el segundo etiquetas y el tercero se llama iniciar combinación de correspondencia. Cuando le damos un clic se nos despliega un menú que dice cartas, mensajes, sobres, etiquetas, directorios o paso a paso por el asistente. Con este es que vamos a trabajar para ir llevando una secuencia de pasos. Damos un clic allí. Al dar clic, nos vamos a dar cuenta que de manera automática aparece un panel en la parte derecha. Ese panel es el inicio o una ayuda para el proceso de combinar esa correspondencia. Y observemos que en la parte de abajo dice paso 1 de 6, lo que quiere decir que para realizar este proceso necesitamos 6 pasos, pero nos vamos a ubicar siempre en el paso 3 de 3. Es decir, el paso 1 de 6, como ustedes observan aquí, no vamos a modificar nada. Por defecto ya aparece marcada la opción cartas. Si llegase a pasar que de pronto cuando ustedes estén haciendo el proceso esté seleccionada otra opción que no sea cartas, por ejemplo, que sea sobre o etiqueta o lista de direcciones, ustedes se van a ubicar sobre la sección cartas, pero por defecto él siempre va a estar ahí. Sin embargo, pues les hago la salvedad que si no llegase a pasar, ustedes verifican que esté señalada la opción cartas, esta que les estoy mostrando aquí en el panel derecho. Entonces, como ya está listo allí, voy a dar clic en la opción siguiente para pasar al paso 2 de 6. Es decir, aquí ya voy al segundo paso. Aquí en este segundo paso, también ya está activada la opción que dice utilizar el documento actual. Si pasa lo mismo, tienen alguna otra opción seleccionada que no sea esta, ustedes van a ubicar o a seleccionar la que dice utilizar el documento actual. Esto lo que me quiere decir es que yo voy a utilizar esta carta, esta tarjeta como plantilla para el proceso que voy a hacer. Entonces, este paso ya está listo, ya está por defecto, entonces voy a dar clic sobre siguiente para quedarme en el paso 3 de 6. Aquí en el paso 3 de 6 y ya hay que empezar a hacer algunas modificaciones que son el proceso de examinar. Entonces observen aquí por favor que en este paso 3 de 6 está la opción examinar y viene al lado con un icono o una figura como una tabla. Aquí lo que me está pidiendo es que busque la base de datos con la que yo voy a trabajar sobre esta plantilla. Entonces nosotros vamos a dar clic en examinar, se abre una ventana que es la que me permite ubicar la base de datos donde está guardada.
Yo la guardé en el escritorio, por eso me voy a dirigir a esta ubicación, escritorio. Y en escritorio voy a buscar la base de datos. Tengo varias. Voy a usar esta. Entonces le doy, ubico el archivo primeramente. Yo lo llamé base de datos. Entonces le doy un clic a ese archivo y presiono el botón abrir que se encuentra en la parte de abajo. Repito, doy clic sobre el archivo con el que voy a trabajar, es decir, el archivo que contiene el listado de las personas con la dirección, la ubicación, el código y los teléfonos, que lo hemos llamado base de datos. Y finalmente le decimos abrir para que nos traiga la información. En este caso aquí me sale pues una notificación de que ese archivo contiene una hoja. Ahí tiene la fecha de creación y doy clic sobre el botón aceptar. Voy a hacer un pequeño cambio aquí porque ese archivo que seleccioné no corresponde a la base de datos completa. Observen, bueno, me sirve acá que lo sucedido porque pues aquí cuando estoy en este paso, observen que me aparecen todos los datos o la información que está en Excel, o sea, en mi base de datos. Resulta que aquí no está sino el nombre y están los teléfonos, pero recuerden que les pedí que agregáramos la ubicación, la ubicación, la dirección y otro dato alterno, y aquí solo me aparecen dos columnas, entonces esta no me sirve, quiere decir que ese no es el archivo. Voy a revisar de manera rápida. Se llama base de datos final donde yo he trabajado. Entonces, vuelvo nuevamente al escritorio, busco el archivo, o sea, el archivo con el que realmente voy a trabajar se llama base de datos final, que es esta, está allí en el escritorio, y le digo abrir. Aquí me muestra también que es una hoja en Excel que fue creada, trae una hora de creación, y voy a presionar el botón aceptar. Al aceptar, observen que él me muestra toda la información que está contenida en la base de datos. Entonces observo que esta sí es la correcta, es decir, este sí es el archivo correcto, el que está completo. ¿Por qué? Porque tiene el nombre, los teléfonos, las direcciones, los códigos y las ubicaciones, que esto fue lo último que les pedí que agregáramos en el ejercicio. Finalmente, aquí vamos a dar clic sobre el botón aceptar. ¿Qué debo verificar en este paso número 3? Que la base de datos haya quedado cargada. Entonces, ¿dónde verifico eso? Aquí en la parte superior dice hoja 1 en base de datos final.xls. Lo que quiere decir que ya se cargó el archivo que se llama base de datos final. O sea, así fue como yo lo guardé. Observen que ya no está la figurita de la tablita donde dice examinar. ¿Por qué? Porque ya se cargó una base de datos o se cargó un archivo con el que yo voy a trabajar. Entonces, esto corresponde al paso 3 de 6. Ahora aquí voy a dar clic sobre la opción siguiente para ubicarme en el paso 4 de 6. De este proceso que estamos haciendo, este es quizás el más importante, porque aquí es donde yo voy a ubicar los elementos para que la información aparezca de manera correcta. Entonces observen que ahí aparece una opción que se llama más elementos. Dice bloque de direcciones, línea de saludo, franqueo electrónico y más elementos. Entonces yo me voy a ubicar o voy a escoger la opción que dice más elementos. ¿Por qué? Porque es con la opción que yo voy a trabajar para agregar la información o, por así decirlo, para pegar los campos de la base de datos aquí en este ejercicio. Entonces, ya una vez esté segura, una vez esté segura donde vaya a ubicar
los datos. Para este caso, pues los voy a agregar algunos en los espacios que les dije hace un momento que íbamos a dejar, que son estos 4 y estos 2. Voy a empezar. Debajo del texto señor, pues voy a agregar el nombre. Entonces me ubico aquí, sobre el primer puntico. Voy a la opción más elementos. Y observen que me aparece una tabla con todos los títulos que yo tengo en el archivo de Excel. Entonces aquí como debajo de señor voy a agregar el nombre, entonces observen que ya está seleccionado. Presiono el botón insertar y luego cerrar. O sea que debajo del texto señor me va a quedar el nombre. Debajo del nombre yo voy a ubicar la dirección. Entonces doy clic en el punto siguiente, o sea, debajo de nombre. Aquí como les estoy mostrando, acá voy a agregar la dirección. Entonces vuelvo a la sección más elementos, selecciono el campo dirección, doy clic sobre el botón insertar y cierro. Observen que los campos se van agregando. Aquí ya se agregó el campo nombre, el campo dirección. Ahora voy a agregarle el campo del teléfono. Entonces, debajo de la dirección yo voy a ubicar el teléfono. Entonces, vuelvo y me ubico allí. Más elementos. Selecciono teléfono, insertar y cerrar. Aquí se subió un poco el texto. Vuelvo nuevamente y lo organizo para tener pues un ejercicio bien arreglado. Pues aquí me debe quedar únicamente esto. Un texto que diga nombre, un texto que diga dirección, un texto que diga teléfono. Solamente eso. Ahora, aquí en estos 2 puntos últimos que organicé, voy a agregar el código y la ubicación. Entonces me ubico aquí abajo, debajo del párrafo, más elementos, selecciono el código, insertar y cerrar. Recuerden que es importante en la medida que vamos insertando los campos, cerrar la ventana para que no nos queden unidos. Aquí. En este último punto voy a agregar la ubicación. Entonces, más elementos, selecciono ubicación, insertar y cerrar. Entonces, en este punto número 4 me va a quedar así, de esta forma como ustedes lo ven, con los nombres de los campos allí agregados. Observen que por defecto me agrega como unas comillas. Es normal, esto no lo debemos hacer manual, sino ir trayendo los elementos desde aquí, desde el panel derecho, irlos ubicando. Es importante en la medida que vamos insertando, ir cerrando la ventana para que no nos vayan a quedar todos los campos pegados. Ahora vamos al paso 5 de 6. En el paso 5 de 6, observen que me agrega los datos de la primera persona que está en la tabla. Es decir, por ejemplo, la primera persona que estaba en la tabla se llama Paula Andrea González, vive en la calle 14, tiene un teléfono 311, tiene un código 100 y tiene la ubicación A. O sea, observen que me da como una muestra de cómo me va a quedar el ejercicio, solo con la primera persona porque aún no hemos terminado el proceso. Aquí me da como esta muestra por si acaso yo quiero cambiar algo, modificarlo, adicionar algo. En este caso yo la voy a dejar así como está. Entonces quiere decir que voy a pasar al paso 6 de 6, es decir, doy clic sobre la opción siguiente. El paso 6 de 6 ya es el paso final, donde yo voy a terminar ya el ejercicio. Entonces hay 2 formas de terminarlo, imprimiendo o editando. Voy a usar la opción de editar. En la opción de editar yo tengo la posibilidad de crear, de generar esta plantilla que ustedes observaron ahora para todas las personas que se encuentren agregadas en la base de datos o solamente para una persona que sería registro actual o para algunas personas de un rango específico. Entonces, por ejemplo, yo tengo 10 personas en mi tabla. Entonces yo puedo decirle que solamente me genere invitación para la persona 5 hasta la persona 10, un ejemplo. Entonces aquí solamente me incluiría la persona que esté en el puesto 5 en la tabla hasta el puesto número 10, es decir, de la persona 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10.
Esto en el caso de que yo no quiera generar esta invitación para todos los que están en mi base de datos. En este caso, yo voy a dejarle seleccionar la opción de todos para que me genere una invitación para todas las personas que él encuentre en la base de datos. Les dejo seleccionar la opción todos. Ya saben cuándo podemos usar el registro actual o cuándo podemos usar la opción desde hasta. Cuando esté seleccionado todos, finalmente damos clic sobre el botón aceptar. Él hace un proceso ya de combinación y vamos a observar que nos generó una invitación para cada persona, con el mismo contenido, la misma imagen, la misma ubicación de los textos y con el mismo borde y lo demás, es decir, con la misma plantilla que teníamos. Entonces aquí está para Paula Andrea, está para Michael Alejandro, que era la segunda persona que estaba en la tabla, la tercera era Silvia Juliana Meléndez. Observen que va cambiando el nombre de la persona, va cambiando su dirección, su teléfono, de acuerdo a la información que estaba en la base de datos. Seguimos, Sandra Milena Rodríguez, es decir, me ha generado todas las invitaciones para todas las personas que yo tenía en la tabla. Entonces ya aquí hemos finalizado el proceso de combinación de correspondencia. En la mayoría de los casos pasa lo que sucedió aquí. Él me va a generar una o dos tarjetas en blanco, como ustedes observan aquí, o vacías. Eso sucede por lo que nosotros usamos las opciones de salto de línea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos ubicamos aquí donde finalizó la palabra gracias y presiono la tecla suprimir para quitarlo, ya sea que nos aparezca una o dos. Entonces voy a ir al menú vista, voy a generar, voy a pedirle que me muestre varias páginas y aquí puedo observar que ya se generaron las invitaciones para todas las personas que yo tenía en la tabla con los datos correspondientes, es decir, los datos de cada persona. Observen que ninguno se repite. Teléfono 300, teléfono 311 y así sucesivamente con todos. Pues ya cuando este ejercicio esté terminado, como ustedes lo observan aquí, vamos a guardarlo, lo vamos a guardar como invitaciones, es archivo, guardar como, voy a seguir almacenando en mi escritorio y voy a llamarlo invitaciones y guardar. Pues, ¿qué es lo que vamos a enviar a la plataforma? Desde aquí nos vamos a ir a nuestro Q10 o plataforma institucional para hacer el envío respectivo de esta tarea. Lo vamos a enviar, recuerden por favor, a la semana número 2, tarea 2, que se llama combinación de correspondencia. Abren allí esa tarea, van a encontrar pues, el mensaje que les leí hace un momento, el botón azul, que es el que nos permite enviar las tareas, y allí van a adjuntar el archivo. ¿Cuál archivo? El último que se generó, es decir, donde salieron las invitaciones de todas las personas que teníamos en la base de datos. Cuando finalice la sesión, las sesiones de hoy, les voy a dejar el enlace con la grabación aquí en este espacio, seguido de los 2 puntos, para que puedan apoyarse si consideran necesario que deban volver a revisar el video o a complementar algo. Entonces, pues ese sería lo que corresponde a la clase de hoy, al desarrollo del tema de hoy. Quisiera saber si de pronto alguien quiere preguntar algo o van generando las preguntas es en la medida que van trabajando sus archivos. Quisiera saber si de pronto tienen dudas, si tienen preguntas. Mientras hacemos ese proceso, tomo la asistencia de quienes estuvieron presentes hoy. Daniela Tayac, Juan de Dios, Kevin Zuluaga, María Claudia Ortega, Marol Juliana Madrid, Mayerly Yurley Ortega, Gibeli Valderrama y Julie Troncoso. Pues casi que me atrevo a decir que son los mismos de siempre que están ahí al tanto de la clase. No sé si tienen dudas, preguntas o finalizamos la sesión y si de pronto se les genera alguna inquietud, por favor me consultan a través del WhatsApp. Pero de igual forma pues quisiera
oír sus opiniones. Hola, profe, No, buenas profe, tardes. ninguna duda. Sí, cuenta. No, estamos claros. Cualquier cosa, sí, la inquietud surgen después, ya cuando uno está en el ejercicio del taller. Ah, bueno. Bueno, perfecto. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Alguien de pronto va a, porque está que se nos corta la sesión? Ya nos queda solo un minuto. Si de pronto tienen dudas o preguntas, pues ya saben que las podemos formular a través del WhatsApp, ya sea por el grupo o por el interno. Aprovecho el corto espacio que nos queda para informarles pues que aún continúo con el cargue de las notas. Espero que me tengan un poco de paciencia porque es que el proceso se retrasa. Es porque no todos los estudiantes cancelan a tiempo y no todos envían pues en las fechas correspondientes. Entonces la plataforma lleva un orden. Y si, por ejemplo, estoy en el estudiante 50 y el 25 hizo un